En la tranquila ciudad de Peya, Iowa, en una aparentemente ordinaria noche de lunes en mayo de 2020, ocurrió un escalofriante incidente tras las puertas cerradas de un modesto complejo de apartamentos. Lo que comenzó como un informe de una disputa doméstica, rápidamente se convirtió en una pesadilla, dejando a una comunidad atónita e investigadores, armando una desgarradora historia de obsesión, celos y, en última instancia, un acto letal que cambiaría para siempre las vidas de los involucrados. Esta es la historia de un trágico evento que se conoció como un momento decisivo en la historia de Peya, una historia de secretos, traición y una oscuridad que acechaba bajo la superficie de la vida cotidiana. El 18 de mayo de 2020, una fatídica noche de lunes en Peya, Iowa, la paz de un complejo de apartamentos se vio interrumpida cuando la policía recibió una llamada de auxilio a las 8:20 p.m. La llamada informó sobre una posible disputa doméstica que estaba ocurriendo detrás del 101 de la avenida Glenwood, en el condado de Marion, Iowa. El llamador preocupado informó de una escena inquietante en el callejón. 2 personas involucradas en una acalorada discusión. Respondiendo rápidamente a la llamada, la policía llegó al lugar para investigar la situación. Lo que vieron fue una escena sombría y trágica. Los oficiales descubrieron un cadáver dentro de un vehículo estacionado. Tracy Mondabo, de 47 años, ha sido identificada. Fue descubierta inclinada en el asiento del vehículo, asegurada por su cinturón de seguridad. Desafortunadamente, sus esfuerzos por ayudarla fueron en vano. Tracy ya había muerto a causa de sus heridas, y las heridas punzantes en su cuerpo proporcionaron un relato escalofriante de su muerte. La policía descubrió que había sido apuñalada brutalmente hasta morir. Entre sus heridas había una puñalada mortal en el pecho y laceraciones severas en las manos, pintando una imagen aterradora de la violencia que había sufrido. Tracy Mondabo, madre de 4 niños pequeños, había estado viviendo en el complejo de apartamentos Glenwood con un hombre llamado Nicholas Nick Boat. Tracy se había mudado recientemente a Peya desde su hogar anterior en Ottawa. La trágica muerte de Tracy pintó un cuadro perturbador. Fue brutalmente asesinada dentro de su coche estacionado, cerca de su hogar. El agresor pareció haberla atacado antes de que pudiera siquiera desabrocharse el cinturón de seguridad, dejando a una comunidad atónita y de luto, y a las fuerzas del orden encargadas de resolver el misterio de este atroz incidente. En esa fatídica noche, los testigos proporcionaron información vital a la policía, arrojando luz sobre los trágicos eventos. Según sus relatos, se produjo una pelea entre 2 mujeres, Tracy, que estaba dentro del vehículo, y otra persona que estaba fuera. Sorprendentemente, la persona fuera del vehículo abandonó el complejo de apartamentos en un Cadillac gris de 4 puertas, dejando una escena de caos. Los testigos informaron haber escuchado una frase gritada por alguien fuera del vehículo: "No te pertenece". Basándose en esta información, la policía comenzó a armar el rompecabezas y tenían fuertes sospechas sobre la identidad de la persona que conducía el Cadillac gris. Los escalofriantes eventos de esa noche estaban vinculados a un incidente que había perturbado profundamente a Tracy a principios de marzo de 2020. Ella le había dicho a la policía que tenía miedo por su seguridad porque estaba saliendo con Nick Boat, quien recientemente se había separado de su esposa, Michelle Boat. Tracy describió un encuentro alarmante en el que Michelle la había seguido desde Peya hasta Ottawa, una distancia de aproximadamente 40 millas. Me invadió el miedo. Tracy incluso había solicitado asistencia policial, pidiendo que la encontraran en una gasolinera para protección. La relación de Tracy y Nick había tomado un giro inesperado e intenso. Se conocieron a través de una solicitud de amistad accidental en Facebook en febrero de 2020 y tuvieron su primera cita el 8 de marzo. Se habían mudado juntos solo unas semanas antes de la trágica muerte de Tracy. Michelle estaba insatisfecha con su relación, como lo evidencian múltiples informes policiales. Michelle fue acusada de abusar de Nick antes de la muerte de Tracy, y había violado repetidamente una orden de restricción de contacto. Fue acusada de violencia doméstica en marzo de 2020. Nick y Tracy le habían dicho a la policía que Michelle lo seguía frecuentemente por la ciudad, creando un sentimiento de miedo y tensión. Poco después de que se descubriera el cuerpo sin vida de Tracy, los oficiales de policía llegaron a la casa de 55 años de Michelle. Notaron un Cadillac gris de 4 puertas estacionado frente a su casa, con manchas de sangre visibles. El motor y los rotores del coche aún estaban calientes al tacto, lo que generó más sospechas. Cuando la policía llegó a la casa de Michelle, ella estaba vestida con una bata, el cabello envuelto en una toalla, y afirmó que acababa de ducharse.
Durante su búsqueda descubrieron su ropa en la lavadora y un par de guantes de látex, aparentemente manchados de sangre, escondidos en el tanque superior del inodoro del baño. Las grabaciones de vigilancia del 18 de mayo revelaron los movimientos de Michelle en ese fatídico día. Tracy murió trágicamente menos de una hora antes. Michelle había ido al lugar de trabajo de Nick en Vermeer Corporation. El video muestra a Michelle siguiendo a Tracy dentro y fuera del estacionamiento del alcalde. Tracy había contactado a Nick en su lugar de trabajo esa noche, y las imágenes mostraron que cuando Tracy salió del estacionamiento, Michelle la siguió de cerca. Ambos vehículos salieron del estacionamiento alrededor de las 8:10 p.m. y la llamada al 911 reportando una altercación llegó solo 10 minutos después. Michelle Boat fue acusada de asesinato en primer grado, después de que un examen forense confirmara que la sangre encontrada en y dentro de su coche pertenecía a Tracy. La intrincada red de eventos había culminado en una desgarradora tragedia, dejando a la comunidad atónita y al sistema legal lidiando con las consecuencias de este atroz crimen. En este apasionante drama legal, Michelle, la acusada, ha negado el cargo de asesinato en primer grado, afirmando que sus acciones fueron motivadas por un colapso emocional. Ella admitió haber apuñalado a Tracy, pero afirmó que su reacción fue provocada por la angustia de que su esposo la dejara por una mujer más joven, lo cual dice haber presenciado con resultados dramáticos. No obstante, la Fiscalía ha elaborado meticulosamente una narrativa convincente, argumentando que la trágica muerte de Tracy no fue el resultado de un arrebato emocional repentino, sino de un plan fríamente calculado. El fiscal retrató a Michelle como una mujer consumida por el resentimiento, una obsesión implacable y una ira latente tras la partida de su esposo. Las pruebas del fiscal establecerán de manera concluyente que las acciones de Michelle fueron premeditadas, con las características de una intención cuidadosamente planificada de hacer daño a Tracy. El fiscal insistió en que la justicia requeriría nada menos que una condena por asesinato. El fiscal del condado de Marion, Ed Bull, reveló que Michelle siguió meticulosamente los movimientos de Tracy ese fatídico día. La retrató como una cazadora armada con guantes y una determinación mortal mientras supuestamente le clavaba un cuchillo en el corazón a Tracy, matándola. Michelle informó al tribunal que había seguido a Tracy desde un Burger King hasta el lugar de trabajo de Nicholas. En esa fatídica noche, había observado su cena y persiguió implacablemente a Tracy hasta su complejo de apartamentos. Según la fiscalía, Michelle comenzó su ataque tan pronto como Tracy aparcó su coche fuera de su complejo de apartamentos, infligiendo lesiones graves antes de que Tracy pudiera siquiera desabrocharse el cinturón de seguridad. Nuevas revelaciones surgieron en el tribunal, revelando que la sangre de Tracy fue descubierta tanto dentro como fuera del coche de Michelle, un detalle inquietante. Tracy fue encontrada aferrando un puñado del cabello de Michelle, lo cual fue confirmado por el análisis de ADN. El arma del crimen seguía siendo esquiva, pero la fiscalía sostenía que los guantes de Michelle, escondidos en su baño, tenían un significado siniestro. Afirmaron que el uso de guantes de látex en ese fatídico día fue deliberado. Para reforzar su caso, el fiscal presentó como evidencia un calendario descubierto en la casa de Michelle, marcando meticulosamente cada día desde la partida de su esposo, culminando en el día en que supuestamente intentó recuperarlo. La fiscalía reveló que Michelle había enviado a Tracy un mensaje de advertencia instándole a mantenerse alejada de Nick. La fiscalía argumentó que la intención de Michelle de hacer daño a Tracy era clara, como lo demuestra la presencia de objetos incriminatorios como un cuchillo, guantes y binoculares en su coche esa fatídica noche. Estos elementos, argumentaron, pintaban un cuadro de un ataque planeado y deliberado en lugar de un arrebato emocional. El estallido emocional ocurre simultáneamente. En este emocionante drama judicial, Nick testificó como testigo clave, contando la historia de cómo él y Tracy se conocieron a través de un extraño giro del destino en Facebook. Su testimonio reveló una historia de encuentros fortuitos y un romance en ciernes, mientras describía cómo Tracy lo había contactado inadvertidamente, iniciando una cadena de mensajes que condujo a conversaciones telefónicas y a su primer encuentro. Su primera cita el 8 de marzo, cuando buscaron astas de ciervo cerca de Roberts Creek, cimentó su relación. Nick recordó su química sin esfuerzo, describiendo su vínculo como si hubieran sido amigos para siempre. Su relación floreció. En abril, Nick terminó su matrimonio de 20 años con Michelle Boat
y se mudó a un apartamento con Tracy. El testimonio de Nick profundiza en las complejidades de su matrimonio, con Michelle describiéndolo como una unión tumultuosa, caracterizada por lo que él veía como abuso casi desde el principio. Reveló que Michelle estaba constantemente transmitiendo sus sentimientos persistentes por su exmarido, lo que añadía al tumulto. Las discusiones sobre el estilo de crianza de Michelle y el trato a sus hijos eran comunes. Nick eventualmente se cansó del conflicto constante e informó a Michelle sobre su nueva relación, lo que resultó en su separación solo 3 días después de su primera cita con Tracy. El tribunal escuchó sobre un incidente preocupante que ocurrió días después de la separación, en el cual Michelle supuestamente agredió a Nick y le dejó lesiones visibles. Se emitió una orden de no contacto entre Michelle y Nick, la cual Michelle supuestamente violó 4 veces. Al contactarlo y presentarse en su lugar de trabajo, Nick expresó su sorpresa por la persistencia de Michelle en querer que regresara a su hogar familiar, dado el estado de su matrimonio. No entiendo por qué ella nunca me ha amado. La fiscalía instó al jurado a condenar a Michelle por asesinato en primer grado, argumentando que las pruebas mostraban un ataque premeditado con la intención de eliminar a Tracy de la vida de Nick. El asistente del fiscal del condado de Marion, Jared Harmon, describió el incidente como intencional, malicioso y motivado por el deseo de Michelle de reunirse con Nick. La fiscalía concluyó su caso argumentando que las acciones de Michelle no fueron motivadas por una provocación incontrolable, sino por la suya propia. La defensa, por otro lado, afirmó que Michelle no tenía intención de matar a Tracy ese día, a pesar de admitir que Michelle fue quien lo apuñaló. Argumentaron que Michelle perdió el control después de ver a su esposo con otra mujer. Enfatizan el hecho legal de que Nick y Michelle seguían casados después de 20 años juntos. La defensa destacó los abrumadores desafíos de Michelle, incluyendo la partida de Nick y el inicio de la pandemia de COVID-19, que la dejaron aislada y angustiada. Instaron al jurado a considerar el estado mental de Michelle en el contexto de esos tiempos difíciles. La trágica situación de Michelle fue llevada a la atención del tribunal. No solo Nick la había abandonado, sino que también había perdido su trabajo durante la pandemia, dejándola en la ruina financiera. Michelle describió en su propio testimonio el aislamiento y el tumulto emocional que experimentó en las semanas previas al apuñalamiento. Ella describió cómo su vida se volvió del revés de la noche a la mañana, dejándola con el corazón roto y abrumada por la tristeza, la desesperación y la devastación. Al final, el jurado deliberó durante solo 45 minutos antes de emitir un veredicto de culpabilidad por asesinato en primer grado. Michelle fue posteriormente condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video hablaremos sobre una historia que ocurrió en Inglaterra. El domingo 14 de noviembre de 2021, las cámaras de vigilancia captaron a Alexandra Morgan, de 34 años, en una gasolinera cerca de Cranbrook, Kent. Nadie la ha visto desde entonces. 4 días después, sus padres denunciaron su desaparición a la policía. La investigación reveló muchos secretos que se esperaba que permanecieran ocultos. La verdad resultó ser mucho más aterradora de lo que cualquiera podría haber anticipado. Alexandra Morgan, como la conocían sus amigos y familiares, era una madre soltera con 2 hijos de 4 y 11 años. Vivían en Wellesley, Cranbrook y Kent. No mantenía relaciones con los padres de sus hijos. No fue fácil para ella criarlos sola. Según algunas fuentes, Alexandra era peluquera de perros. La gente la describía como una mujer dinámica y ambiciosa que quería que sus hijos tuvieran todo lo que necesitaban. Quería una vida mejor para ellos y tomó varias medidas para lograrlo. Alexandra organizó una reunión con sus padres el 13 de noviembre de 2021. Dejó a sus 2 hijos con ellos, alegando que se iba de vacaciones a un spa con amigos. Dijo que volvería en 3 días. Los padres de Alexandra se preocuparon el 17 de noviembre, cuando no fue a recoger a sus hijos. No respondió a ninguna llamada ni mensaje de texto. No era propio de ella. Después de varios intentos fallidos de localizar a su hija desaparecida, los padres se vieron obligados a contactar a la policía. La policía de Kent dijo que la desaparición de Alexandra Morgan era sospechosa, por lo que la investigaron como un posible delito. Al comienzo de la investigación, la policía intentó determinar a qué spa planeaba visitar Alexandra. Les dijo a sus padres que iba con amigos y la policía quería saber quiénes eran.
En ese momento los investigadores no tenían idea de lo que enfrentarían mientras buscaban a Alexandria. Mientras buscaban a la mujer, la policía obtuvo grabaciones de video de una gasolinera en Cranbrook. Ese fue el último lugar donde alguien la vio. Su Mini Cooper blanco fue la clave para determinar su ubicación. El 14 de noviembre, repostó su coche, compró algunos artículos y se fue. A primera vista, no hay nada inusual en este video. Rose Macaulay, la gerente de la gasolinera que ha sido amiga de Alexandra durante 17 años, estuvo presente cuando ella compró 10 libras de gasolina y pidió un café y un bocadillo en la mañana de su desaparición. Rose cree que nadie sabe qué le pasó o a dónde fue. Su coche no ha sido visto desde entonces, lo cual es un completo misterio. Mi amigo y yo buscamos por Hastings, pero no encontramos nada. Alex nunca se siente avergonzada, así que no creo que tenga miedo de volver a casa. Solo espero que no le haya pasado nada malo. Solo espero que esté bien y aparezca. Es muy preocupante. Alex llegó ese domingo muy bien vestida, con el rostro completamente maquillado, el cabello arreglado y ropa bonita. Estaba más arreglada de lo que la había visto antes, y llegó inusualmente temprano por la mañana. Alex parecía estar de buen humor, sonriendo mientras entrevistaba a los amigos de Alexandra. Los detectives descubrieron que en 2018 ella publicó información en las redes sociales sobre un acosador que la seguía a cada paso. En otra publicación de 2019 compartió una imagen con las palabras «Hola, acosador». Alexandra escribió: «Dejen de acosar mi página, queridos. Es bastante triste. No solo eso, sino que lo estás dejando más claro cada día, ya que ni siquiera somos amigos en Facebook. No hay nada que ver aquí, amigo, a menos que continúes. Oh, por favor, comparte tus travesuras para que todos las vean. Que tengas un hermoso día». Los investigadores ahora estaban averiguando si estos mensajes tenían algo que ver con su desaparición. Según un portavoz de la policía, la falta de contacto de Alexandra con su familia es completamente fuera de su carácter, y el caso ahora se está investigando como un posible asesinato. Mientras llevamos a cabo nuestra investigación, insto a cualquier persona que haya visto a Alexandra o su Mini Cooper blanco con techo negro a que se ponga en contacto con nosotros. Si cree que vio a Alexandria o algo sospechoso pero no está seguro, por favor, llame y háganoslo saber. Alexandra fue descrita como una mujer delgada con cabello castaño hasta los hombros y una altura de aproximadamente 5 pies y 6 pulgadas. La última vez que fue vista, llevaba un abrigo acolchado verde hasta las rodillas, una blusa negra, jeans azules rasgados, botas negras hasta la rodilla y un collar de plata. Las personas pueden desaparecer sin dejar ningún rastro ni pista para la policía. Muchos casos de personas desaparecidas permanecen sin resolver, pero esta vez las cosas fueron diferentes. Alexandra Morgan dejó un rastro digital que eventualmente llevó a la policía a descubrir lo que le sucedió. Además, reveló información impactante. Alexandra esperaba mejorar su situación financiera. Para lograrlo, comenzó a trabajar como escort y anunció sus servicios en Internet. Sin embargo, su familia y amigos no lo sabían. Las mujeres que trabajan como escorts están entre los grupos más vulnerables de la sociedad. Todos, incluida la policía, son conscientes de esto. Nunca saben quién será su próximo cliente. Una persona común, que por cualquier razón ha decidido pagar por tales servicios, o un maníaco en busca de una víctima. Los investigadores descubrieron que Alexandra había programado una reunión con su cliente habitual antes de su desaparición. Arrestaron a este hombre. Al mismo tiempo, la declaración del representante de la policía dejó claro que Alexandra había muerto. Según un portavoz de la policía de Kent, los detectives de la Dirección de Delitos Graves de Kent y Essex están investigando la desaparición de una mujer de Sissinghurst y arrestaron a un hombre el jueves 25 de noviembre de 2021. Un hombre de 40 años, de Leonards-on-Sea, ha sido arrestado bajo sospecha de asesinato. Los oficiales de la policía de Kent, con la asistencia de la policía de Sussex, están realizando búsquedas en 3 lugares en Hastings y Leonards-on-Sea, como parte de sus esfuerzos para localizar a Alexandria. Los residentes pueden esperar una mayor presencia policial en la zona mientras continúan las investigaciones. Arrestaron a Mark Brown. Era un trabajador de la construcción que se casó y tuvo un hijo. Su familia no sabía que él llevaba una doble vida antes de que ella desapareciera. Alexandra lo había conocido varias veces. Según la policía de Sussex, él tiene la intención de comprarle un Mini Cooper. Su primer encuentro ocurrió el 8 de junio de 2021, después de que Brown la descubriera en un sitio web para adultos. Ocurrió en su casa en Sissinghurst, cerca de Cranbrook, Kent. Todo salió bien en ese momento, y se vieron ocasionalmente el 21 de junio.
Casi 2 semanas después se volvieron a encontrar. Alexandra fue a una pequeña granja de puentes cerca de Hastings, Kent, que Brown alquilaba para reuniones con mujeres y otros propósitos. Durante agosto y septiembre, se encontraron 7 veces más, y Alexandra no tenía idea de que se estaba metiendo más en una trampa. El 23 de octubre de 2021, Brown le envió un mensaje de texto para ver si estaba interesada en una transacción comercial sin riesgos que él estaba ofreciendo. La propuesta era de 100.000 libras por 3 a 5 días en un hotel, donde él guardaría una nueva identificación, un coche directo y dinero para las compras. Todo lo que necesitaba que ella hiciera era salir a fumar, conseguir algo de dinero y comprar algunas cosas. Esto es un testimonio de su carácter. Las búsquedas en línea de Alexandria tras esta propuesta demostraron su deseo de mejorar la vida de sus hijos. Una de las búsquedas fue sobre el depósito mínimo para una casa en 2021. Una variedad de otras búsquedas revelaron el deseo de Alexandra de iniciar nuevos negocios con el dinero que ganaría. Entre las búsquedas en Internet estaban: ¿cuánto se puede ganar dirigiendo una tienda de camas solares en el Reino Unido? ¿Cuánto impuesto pagaría sobre $100.000 con 0 centavos? Alexandra les dijo a sus padres que iba al spa con sus amigas, pero en realidad iba a encontrarse con Mark Brown en la granja. Ella salió de la casa el 14 de noviembre, y las imágenes de las cámaras de seguridad la mostraron comprando gasolina en Cranbrook a las 7:20 a.m. Llegó a Little Bridge Farm alrededor de las 8 a.m. 3 días después, el 17 de noviembre, Brown trasladó el coche de Alexandra a su casa en Hurst Lane en St. Leonard's, habiendo reemplazado previamente su matrícula con una falsa. La madre de Alexandra contactó a la policía el 18 de noviembre después de que su hija no recogiera a los niños y dejara de responder llamadas y mensajes de texto. El 23 de noviembre, la policía descubrió grabaciones de CCTV que mostraban el coche de Alexandra siguiendo al Jaguar de Brown por el camino hacia Little Bridge Farm. La policía de Kent bloqueó el acceso a la granja y comenzó a interrogar a Brown. Admitió que se había reunido con Alexandra. Sin embargo, afirmó que ella se fue después de 45 minutos. Él declaró que la policía podría tomar sus huellas dactilares y una muestra de ADN 2 días después, el 25 de noviembre. Arrestaron a Brown, el principal sospechoso en el caso de Alexandra Morgan. Pero antes de continuar y antes de contarles qué le sucedió, volvamos a cuando Alexandra no tenía idea de que Mark Brown existía. Lee tenía 33 años y era madre de 3 hijos, pero no tenía la custodia de sus hijos. Lea era una amante de los animales que cuidaba de un caballo, 3 cabras, 2 perros, un mastín llamado Duke y una pomerania llamada Lady. El 25 de marzo de 2018, Mark Brown contactó a Leah a través de un sitio web de acompañantes donde ella anunciaba sus servicios. Brown y Alexandra Morgan se conocieron en el mismo sitio web. Unos años después, a finales de 2018, Brown y Ware habían comenzado a salir y alquilar un apartamento juntos. Cuando su contrato de arrendamiento expiró 6 meses después, se mudó al patio de Brown en Little Bridge Farm y vivió en un contenedor de envío. Brown comparó su relación con una montaña rusa. Resulta que Leah llevaba un estilo de vida caótico. Era una beneficiaria que recibía pagos semanales en su cuenta, los cuales Brown retiraba frecuentemente para ella. Tenía antecedentes de consumo de drogas ilegales y problemas de salud mental. Sin embargo, muchas personas afirmaron que ella estaba trabajando arduamente para obtener la custodia de sus hijos, mientras describía a su hija. La madre de Leah afirmó que ella era un ángel. Añadió que, aunque Leah nunca había disfrutado de la escuela, siempre había preferido a sus animales. Brown y Ware tuvieron una relación de 3 años antes de que ella desapareciera sin dejar rastro en mayo de 2021. Leah pasó la noche del 5 de mayo. En las primeras horas del 6 de mayo estaba con un amigo y convicto traficante de drogas, Jack Tyler. Tomaron las sustancias juntos. Esa noche tuvieron una relación íntima. Esta fue la última vez que alguien vio a Leah. Su última llamada saliente fue el 7 de mayo a las 8:45 a.m. La policía creyó que murió ese día. 2 semanas después, Mark Brown regresó al sitio web y conoció a Leah el 8 de junio de 2021. Un mes después, desapareció sin dejar rastro. Alexandria conoció a Brown por primera vez en su casa. La reunión fue bien. Ella consideraba a Brown como un hombre razonable y generoso. Pero Alexandria no tenía idea de que solo un mes antes, otra mujer en una relación con Brown había desaparecido sin dejar rastro. Durante la investigación, los detectives descubrieron mensajes extremadamente reveladores enviados por Brown.
Se los envió a su novia de la escuela secundaria 5 días después de conocer a Alexandra Morgan. Sin embargo, los mensajes no eran sobre Alexandria. Estaban hablando de Lee. Esto es lo que dijeron. Tendré mucho cuidado con cómo lo digo. Volvió a suceder, no hace mucho, mientras deshacía de algo. Es una tarea extremadamente desagradable. Un viejo barril de aceite, 5 litros de diésel, y no queda mucho. Se calienta extremadamente y brilla casi blanco. Mi corazón, mente y alma están pesados con las consecuencias de mis acciones. Soy un psicópata con conciencia. Es una broma en realidad. Así los investigadores comenzaron a sospechar de la muerte de Alexandra Morgan, y más aterrador aún, que ella no era la única víctima de Mark Brown. Un portavoz del equipo de delitos graves de la policía de Sussex declaró que, a pesar de las extensas investigaciones, no hemos encontrado a Leah ni su cuerpo y estamos pidiendo la ayuda del público para localizarla o cualquier cosa relacionada con su desaparición. Después de que Brown fue arrestado el 25 de noviembre de 2021, la policía registró su granja. Descubrieron un barril dentro del cual alguien había quemado algo recientemente. Los expertos examinaron su contenido y descubrieron restos óseos y dentales. El examen de laboratorio confirmó que estos eran los restos de Alexandra Morgan. En una declaración conjunta, Neil Kimber de la policía de Kent y Andy Wolstenholme de la policía de Sussex dijeron: «Nuestros pensamientos están con las familias de Alexandra y Leah durante este difícil momento. Aunque hemos localizado los restos de Alexandra, aún no hemos encontrado a Leah, y nuestras investigaciones están en curso. Instamos a cualquier persona que tenga información sobre Leah o Alexandra a que se comunique con nosotros de inmediato». Leah es descrita por la policía como una mujer blanca delgada, que mide 5 pies y 6 pulgadas de altura, con cabello negro, muy largo y ojos azules. Se sospechaba que tenía tatuajes de un dragón en su pierna derecha, escritura china en su cadera derecha, y un hada sentada sobre una flor encima del nombre Ryan en su pierna derecha. La búsqueda en Brown's Farm duró aproximadamente un mes, concluyendo el 7 de enero de 2022. La policía descubrió los huesos de un pomerania en el estanque, junto con un peso atado a su collar. Los investigadores creían que era el perro de Leah, que Brown abandonó cruelmente tras la muerte de Leah. Aunque la policía no pudo localizar los restos de Leah Ware, Brown fue acusado de su muerte el 1 de febrero de 2022. Anteriormente, lo habían acusado del asesinato de Alexandra Morgan. A lo largo del interrogatorio, Brown negó los cargos en su contra. Sin embargo, cuando le informaron sobre las pruebas que mostraban que había quemado el cuerpo de Alexandra Morgan, admitió su muerte. Sin embargo, Brown insistió en que Alexandria había muerto como resultado de un accidente. El juicio de Mark Brown comenzó el 17 de octubre de 2022. Durante el juicio, surgieron nuevos detalles sobre estos dos casos. El jurado descubrió que Brown retiraba dinero de la cuenta bancaria de Leah Ware de manera regular tras su desaparición. Tras la desaparición de Leah el 7 de mayo de 2021, Brown recogió su medicación recetada y retiró dinero de un cajero automático cada semana, utilizando su nueva tarjeta bancaria. Entregaron la tarjeta a la dirección de su hermana Cheryl, luego colocaría el escondite y la medicación en un remolque para caballos que pertenecía a su mascota. El abogado de la acusación de Bertie, Duncan Atkinson, detalló varias veces en las semanas siguientes a la desaparición de Leah Ware cómo Brown tomó 200 libras de su cuenta, el máximo permitido en una transacción. Esto resultó en que el saldo de Leah cayera de más de 2.000 libras a 45 libras. En julio de 2021, los jurados fueron informados de que Brown retiró 200 libras de la cuenta de Leah 2 veces poco después de transferir 200 libras a su propia cuenta. Cuando le preguntaron por qué hizo esto, explicó que probablemente usó sus 200 libras y luego las reemplazó. En ese momento, alguien me debía 430 libras, así que lo más probable es que me las devolvieron. Atkinson afirmó que los retiros de la cuenta de Leah no tenían nada que ver con ella y todo que ver contigo. ¿Es esto una coincidencia? Murió después de recibir su nueva tarjeta bancaria. Brown respondió: «No estoy seguro de a qué te refieres porque, hasta donde yo sé, ella no está muerta». Atkinson pregunta si estamos huyendo, señora. «¿Dónde está el dinero, ¿Sabías que Leah estaba en una situación donde el dinero no la ayudaría?» Brown respondió: «No estoy seguro de en qué planeta vives». Leah deseaba que Brown dejara a su esposa por ella. Esto fue declarado por una de sus amigas durante el testimonio en el juicio. Quizás influyó en la decisión de Brown de cometer el crimen. Durante el juicio por la muerte de Alexandra Morgan, Brown declaró que su muerte fue accidental,
Afirmó que Alexandra resbaló y cayó sobre una herramienta, lesionándose la cabeza en el taller que alquiló en Little Bridge Farm. Afirmó que corrió hacia ella y descubrió que había mucha sangre. Como resultado, agarró una toalla e intentó detener la hemorragia de su cabeza. Cuando movió su cabeza para colocar la toalla debajo, había más sangre. El fiscal Duncan Atkinson objetó, afirmando que cuando la vio por primera vez, ella se había desplomado sobre su espalda. Ya hay mucha sangre en su cabeza. Entonces, antes de hacer cualquier otra cosa, está claro que está herida, necesita ayuda y requiere un médico. Eso es absolutamente obvio. Brown respondió. Sí, pero estaba en pánico, y lo primero que hice fue agarrar una toalla para ayudar a detener la hemorragia. Ella ya se había ido en ese momento. Y lo hizo una prioridad, realizar la RCP porque no podía encontrar un pulso. No llamé a una ambulancia porque mi primera prioridad era detener la hemorragia y luego verificar el pulso. No tiene sentido llamar a una ambulancia. Si no llegara a tiempo, la primera prioridad es detener la hemorragia. Brown declaró que estaba seguro de que Alexandra Morgan había muerto después de realizarle RCP y sostener un espejo frente a su boca y nariz para comprobar si respiraba. En los 5 minutos siguientes, usó sudaderas para evitar que la sangre fluyera por debajo de la puerta del taller, salió a vomitar y tomó su teléfono del coche o del bolsillo de la chaqueta para llamar a los servicios de emergencia. Luego decidió encubrirlo, diciendo que envolvió a Alex en un saco de dormir y le puso una toalla alrededor de la cabeza para evitar que saliera más sangre. Tenía a una escort muerta en el suelo de mi taller. ¿Cómo se vería? ¿Cómo podría probar que tuvo un accidente? Fue una tontería. Fue el peor error que había cometido en mi vida. Brown luego decidió deshacerse del cuerpo de Alexander con un incinerador que había construido con un viejo tambor de aceite a principios de ese año y que usaba regularmente para quemar desechos. Dijo que había oído leyendas urbanas sobre personas quemando cuerpos, y no quería que nadie encontrara un cuerpo tirado en algún lugar. Así, Brown afirmó que no tenía nada que ver con la desaparición de Lee y creía que ella seguía viva. La muerte de Alexandra supuestamente fue accidental. Sin embargo, durante el juicio, el tribunal escuchó el testimonio del jefe de Brown, Alan Downs. El hombre afirmó que Brown le advirtió que la policía podría ir a buscarlo y arrestarlo. La conversación tuvo lugar el 24 de noviembre. Cuando Downs preguntó por qué la policía podría arrestarlo, Brown dijo que era un doble asesinato, y este fue un punto crítico. Con esta respuesta, Brown insinuó que Lee había muerto y que Alexandra Morgan no había muerto en un accidente. Sin embargo, Brown negó haber utilizado tal lenguaje. Él respondió: No, dije que me iba a ir por 25 años. No estoy seguro de dónde sacó el doble. Dije que sería arrestado por un asesinato. No dije doble. Cuando le preguntaron a quién había matado, Atkinson respondió: ¿Quién? La respuesta debería haber sido nadie. Brown respondió: La respuesta debería haber sido sí. Pero eso no era lo que esperaba que sucediera. No puedo probar que no maté a Alex, y no esperaba que nadie me creyera. Por eso hice lo que hice. Ambas eran madres e hijas, entre otras cosas, para sus familias y amigos, y murieron en las circunstancias más trágicas. Ambas cayeron en las garras de un maníaco. Abandonaron a los niños y arruinaron a las familias. A lo largo del juicio por asesinato en el Tribunal de la Corona de Hobb, los jurados conocieron las vidas de Leah Ware y Alex Morgan, incluyendo su crianza, hijos y relaciones, trabajo y pasiones. Los jurados también escucharon intentos de cambiar sus nombres de marrona, como lo expresó el fiscal negro, creando una imagen falsa de las mujeres. La gente debería recordar a Lee y Alex Morgan por sonreír y disfrutar de la vida. Ambos merecen ser recordados por sus seres queridos por sus muchas cualidades. El 1 de diciembre de 2022, un jurado de 10 hombres y 2 mujeres condenó a Brown, de 41 años, en todos los cargos. El juez Nicholas Hilliard declaró que este es claramente un caso grave, con consecuencias devastadoras para las familias de las víctimas. Declaró que el tribunal condenaría a Brown a cadena perpetua, y tendría que decidir sobre el mínimo de la pena de prisión o si alguna vez sería elegible para la libertad condicional. El juez también declaró que si Brown decidía revelar lo que hizo con el cuerpo de Leah Ware, lo consideraría durante la sentencia. Sin embargo, Brown dejó pasar esta oportunidad. Antes de que el juez dictara su sentencia, Rebecca Martin, la madre de Leah Ware, pronunció una declaración de impacto de la víctima. Ella afirmó que Brown está continuando su tortura sádica en nuestras vidas familiares al negarse a contarnos lo que le sucedió. Ella murió porque Mark Brown buscó satisfacer sus deseos depravados. Dominaba y manipulaba cada aspecto de su existencia. Cuando se cansó, la desechó como si fuera una basura. El tribunal también escuchó a los padres de Alex Morgan, quienes la describieron como brillante, enérgica y decidida a tener éxito. Enfrentó desafíos, pero los estaba superando y miraba hacia el futuro con sus 2 hijos, a quienes adoraba. El 13 de enero de 2023.
El tribunal condenó a Mark Brown a 2 cadenas perpetuas. Será elegible para libertad condicional en 49 años. El juez Hilliard, quien condenó a Brown en su ausencia después de que se negara a comparecer en la corte, declaró: ninguna sentencia que imponga es una medida de las vidas perdidas. Nada puede corregir lo que el acusado ha hecho. Eso no es posible. Su conciencia no se ve afectada por lo que ha hecho. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. Brianna Warlen, una joven, fue despertada abruptamente por una llamada telefónica inesperada a la 1:45 del 18 de diciembre de 2013. Por la mañana, contestó el teléfono y encontró a su mejor amiga Heather al otro lado, sollozando. Heather compartió una conversación reciente que tuvo con su examante, Sydney. Sydney la había llamado, revelando que se había separado de su esposa, expresando arrepentimiento por su propia ruptura e instando a Heather a empezar de nuevo. Brianna preguntó por qué Heather había contestado su llamada. El número resultó ser desconocido, lo que llevó a Heather a contestar. Después de escuchar y calmar brevemente a su amiga, Brianna insistió en que Heather apenas se había recuperado de las dificultades de su ruptura y no debería involucrarse de nuevo con Sydney. Ella convenció a Heather para que volviera a dormir y descansara, y se despidieron. El pintoresco condado de Horry, en Carolina del Sur, es frecuentemente considerado un lugar ideal para vivir. Esta región es bien conocida por sus hermosas playas, siendo Myrtle Beach particularmente hermosa y popular. Aparte de las playas, hay densos bosques, vastos ríos y numerosos pueblos amigables para explorar. El 19 de diciembre, la policía del condado de Horry descubrió un coche abandonado, un Dodge Intrepid verde, estacionado en una zona remota a lo largo del río Waccamaw. Peachtree Landing estaba aproximadamente a 8 millas de Myrtle Beach. Este lugar servía como un muelle para pequeños barcos, y estaba al final de un largo y poco conocido camino que rara vez era transitado por coches. La policía verificó el registro del coche en su sistema y descubrió que estaba registrado a nombre de Terry Elvis. Se enviaron oficiales a su casa, llamaron a su puerta y le informaron sobre el coche encontrado. Terry estaba en casa, viendo la televisión en el sofá de su sala. Resultó que el coche pertenecía a su hija Heather. Terry intentó contactar a Heather por teléfono, pero ella no estaba disponible. Aceptó acompañar a la policía al Peachtree Landing para una investigación más profunda. Terry se sorprendió al ver el coche de su hija en un lugar tan extraño y apartado, pero no estaba inicialmente preocupado por su seguridad. Supuso que el coche había sido robado porque era extraño que estuviera allí sin su dueño. Después de recibir una llave de repuesto de Terry, la policía abrió e inspeccionó minuciosamente el vehículo. No encontraron ningún objeto personal en la cabina, incluyendo el bolso de Heather, las llaves o el teléfono móvil. La preocupación de Terry creció, así que intentó contactar a Heather nuevamente. Todavía no obtengo respuesta. Llamó al restaurante donde ella trabaja. Heather no se había presentado a trabajar, según el gerente, y no estaba programada hasta el día siguiente. Terry informó a la policía de sus preocupaciones, afirmando que tal comportamiento era completamente fuera de carácter para su hija y que algo había salido mal. En ese momento, el coche y la orilla del río donde fue descubierto no se consideraron escenas del crimen porque no había evidencia de una lucha, cristales rotos o sangre. No obstante, las autoridades decidieron llevar a cabo una investigación de personas desaparecidas. La policía y los voluntarios registraron el terreno mientras que los buzos investigaron el lecho del río. Durante la búsqueda se descubrieron restos humanos en el bosque. Sin embargo, fueron identificados como pertenecientes a un hombre desconocido, no a la mujer desaparecida. Los investigadores que buscaban pistas investigaron el pasado de la mujer desaparecida. Heather, de 20 años, era hija de Terry y Debbie Elvis, quienes vivían en el condado. Tenía un vínculo estrecho con sus padres y su hermana menor. El padre de Heather mencionó que su familia siempre ha estado unida y se ha apoyado mutuamente. Heather era independiente, pero se mantenía cerca de su padre, comunicándose con él todos los días por teléfono en 2011. Heather le dijo a su familia que después de graduarse de la escuela secundaria St. James, quería vivir con su mejor amiga, Brianna Warlen. Sus padres apoyaron completamente esta decisión. A los 20, Heather trabajaba como camarera en el Tilted Kilt, un restaurante de temática escocesa en Myrtle Beach, y quería ser cosmetóloga. La hermana menor de Heather, Morgan, reveló que sus intereses incluían el maquillaje y trabajar frente a la cámara, y era conocida por su creatividad y ambición.
Heather también era muy conocida en su pueblo por su amabilidad, actitud despreocupada y perspectiva positiva. Su amiga Brianna observó que cuando la gente la recuerda y habla de ella, sonríe porque siempre tenía una actitud positiva. Heather fue descrita por otra amiga como sociable, de espíritu libre y entusiasta de la vida. Siempre estaba decidida a vivir la vida al máximo. Heather había pasado el año anterior en Myrtle Beach con su mejor amiga Brianna. Le iba bien en sus estudios y todo parecía perfecto. Sin embargo, todo cambió cuando Heather tuvo un encuentro fortuito en el Tilted Kilt, lo que la llevó por el camino de la tragedia. Heather estaba trabajando el turno de día, en un restaurante concurrido una cálida tarde de junio. Mientras charlaba con los clientes, tomaba pedidos y transportaba bandejas a la cocina. Se encontró con Sidney Moore, un padre de 3 hijos de 37 años y hombre de mantenimiento. Sidney tenía un pequeño negocio de reparación de electrodomésticos de cocina en Myrtle Beach y había recibido un pedido del restaurante ese día. Entablaron una conversación y Heather se sintió instantáneamente atraída por el hombre. Sus interacciones aumentaron después de ese día. Descubrieron que tenían muchos de los mismos intereses y pasatiempos. Heather incluso insinuó sus sentimientos en Twitter, diciendo que le atraían los hombres mayores. A finales de julio, Heather había comenzado a enviar mensajes íntimos a Sidney, quien estaba renovando su restaurante. También les contó a sus amigos y compañeros de trabajo sobre Sidney, revelando que era la misma persona que había mencionado en Twitter. A Sidney le gustaba la atención de Heather y comenzó a visitar el restaurante con regularidad. Frecuentemente se entretenían en la cocina mientras Sidney trabajaba en la reparación de electrodomésticos. Para julio su relación probablemente había progresado de un coqueteo inocente a algo más serio, como lo evidencian los 2 tweets de Heather, enviados en un intervalo de 1 minuto. En un tweet, mencionó que había hecho algo, mientras que en el otro, afirmó que estaba demasiado involucrada para detenerse. Los compañeros de trabajo de Heather estaban al tanto de sus sentimientos por Sidney, de 37 años, y comenzaron a chismear sobre su relación. Un compañero de trabajo admitió más tarde que todos estaban al tanto de su relación y desaprobaban porque Sidney estaba casado. Además, frecuentemente se dirigían a Heather con diferentes nombres y una vez decidieron hacerle una broma. 2 colegas llamaron al restaurante y fingieron ser la esposa de Tammy Sidney. En agosto, los rumores finalmente se confirmaron. Sidney comenzó a aparecer más frecuentemente en el restaurante. Ella estaba constantemente trayendo café y dulces para Heather, sentándose en el área de comedor y esperándola en la puerta trasera después de su turno para que pudieran irse juntas. La pareja discutía frecuentemente su relación con amigos, e incluso Sidney le contó a conocidos sobre sus planes de contratar a Heather como niñera a tiempo completo, cuando él y su esposa se mudaran a Florida. Heather también les contó a sus amigos sobre los planes de Sidney, y todos pensaron que era extraño. Los amantes estaban constantemente al teléfono, y frecuentemente conducían a lugares remotos y apartados en sus coches para tener llamadas íntimas. Heather sabía que esta era una relación tóxica. Heather le decía repetidamente que estaba cansado e insatisfecho con su esposa y que quería irse. Sin embargo, parece que estas eran promesas vacías. Los amigos de Heather le advirtieron que Sidney solo la estaba usando. A mediados de septiembre, Heather parecía estar consciente de su situación. El 21 de septiembre, tuiteó que un ángel y un demonio se enamoraron, pero no terminó bien. Quizás ese fue el día en que intentó poner fin a su extraña relación con Sidney. El punto de inflexión llegó cuando Tammy Sidney, de 34 años, descubrió la aventura secreta de su esposo después de 34 años de matrimonio. Llamó a Heather y comenzó a humillarla por teléfono. La compañera de cuarto de Heather, Brianna, presenció la conversación y luego le dijo a los investigadores que Heather había tolerado los insultos durante mucho tiempo. Tammy una vez afirmó que Sidney solo estaba usando a Heather para sus fantasías, e incluso hizo que Sidney se lo dijera por teléfono. Sidney repitió las palabras de su esposa diciéndole a Heather que no es importante para él y que es un blanco fácil. Naturalmente, esto molestó a la chica. Sidney y Tammy la hicieron sentir terrible y casi destruyeron por completo su identidad. El fiscal Chris Helms determinó más tarde que Tammy ocupaba una posición dominante en el hogar de los Maurer, dictando dónde y cuándo Sidney debía trabajar y controlando todas sus actividades. Helms también declaró que Tammy estaba furiosa por la traición y no podía perdonar a Sidney y Heather, por lo que decidió arruinar la vida de la joven.
Después de que se reveló la verdad, Tammy comenzó a esposar a Sydney y a atarlo a la cama por la noche, impidiéndole salir mientras ella dormía. También cambió la contraseña de su teléfono y lo obligó a hacerse un tatuaje con su nombre en el estómago. Sydney aceptó todo con la esperanza de preservar su matrimonio y su familia. Brianna Tammy afirma que sus ataques fueron más allá de las llamadas telefónicas y se convirtieron en actos sistemáticos de odio. Tammy comenzó a hacer llamadas telefónicas repetidas al lugar de trabajo de Heather, exigiendo que la despidieran. Ella siguió llamando a Heather desde el teléfono de Sydney y enviándole fotos y videos de las dos juntas, incluyendo momentos íntimos. Heather le escribió a Sydney una carta suplicándole que detuviera el acoso de Tammy, lo cual estaba causando problemas en su trabajo. Se sentía triste y molesta por cómo la trataba el hombre que amaba. Heather intentó todo lo que pudo para retomar su vida, incluyendo comenzar a asistir a la iglesia con su mejor amiga a principios de noviembre. Tammy le envió a Heather nuevos mensajes amenazantes, exigiendo que le proporcionara su dirección. Tammy advirtió a Heather que si no cumplía, la encontraría y le impondría severas consecuencias. Tammy también declaró que había estado monitoreando a Sydney desde enero de 2012 y que Heather ya no podía influir en él. Heather estaba completamente agotada, tanto física como emocionalmente, y no podía entender por qué Tammy no la dejaba ir, especialmente porque su relación con Sydney había terminado y quería olvidar todo. Heather le dijo a su amiga que Tammy parecía estar obsesionada con ella. Las cosas finalmente se calmaron a finales de noviembre, más de 2 semanas después de que llegaron los mensajes amenazantes de Tammy. Sydney y Tammy se fueron de viaje a California por 3 días con sus 3 hijos en su nuevo SUV Ford F-150. Con más familia fuera de la ciudad, Heather finalmente pudo relajarse y disfrutar del momento, libre de las amenazas de Tammy. Heather también vivió un momento feliz en su vida cuando pudo conseguir el trabajo de sus sueños como maquilladora en un salón de belleza. Se suponía que iba a empezar a trabajar antes de Navidad. Heather estaba encantada y compartió la noticia con entusiasmo con sus amigos y familiares. Sin embargo, comenzaron a surgir temores en su vida, lo que solo podría empeorar sus problemas con Tammy. Heather y sus compañeros de trabajo en Tilted Kilt notaron a principios de noviembre que había ganado peso de manera inesperada y rápida. Heather se preocupó de que pudiera estar embarazada del bebé de Sydney. Enfadada y aterrorizada, decidió hacerse una prueba de embarazo en el restaurante. La gerente de Heather, Jessica Cook, le dijo más tarde a la policía que estaba desesperada por la situación y temía que Tammy le hiciera algo terrible. Sin embargo, la prueba resultó ser incorrecta. Heather no tenía idea de si estaba embarazada del hijo de Sydney en ese momento. La mejor amiga de Heather también declaró que cuando Heather se hizo una prueba de embarazo en el trabajo a principios de noviembre, no había estado íntima con nadie más que con Sydney. A pesar de sus preocupaciones sobre un posible embarazo en el invierno de 2013, Heather se mantuvo optimista. Decidió que era hora de seguir adelante y empezar de nuevo. Ella esperaba una nueva relación, más feliz y saludable, y aceptó tener una primera cita con Steve Gerrard, un hombre que había conocido brevemente pero que le interesaba genuinamente. Heather y Steve se conocieron el 17 de diciembre alrededor de las 10 p.m. y decidieron dar una vuelta por Myrtle Beach para ver las luces navideñas. Eventualmente se detuvieron en un estacionamiento cercano, donde Steve le enseñó a Heather cómo conducir su auto de transmisión manual. Emocionada, Heather le envió a su padre una foto de ella detrás del volante del coche con el pie de foto. Acabo de aprender a conducir como una verdadera profesional. Steve más tarde declaró que habían programado una segunda cita y la dejó en su departamento en Carolina Forest. Los detectives lucharon por encontrar pistas o indicios específicos alrededor de la 1:15 a.m., así que decidieron crear una línea de tiempo de los eventos que precedieron la desaparición de Heather el 17 y 18 de diciembre. El principal sospechoso era Steve Gerrard, con quien Heather había pasado la noche antes de su desaparición. Sin embargo, después de interrogarlo no se descubrió ninguna evidencia de su implicación, y las sospechas fueron desestimadas. La familia y los amigos de Heather se sorprendieron al enterarse de que, mientras trabajaban arduamente para encontrar a la niña, también estaban contactando al público en general y ofreciendo una recompensa por información sobre su paradero. Tammy Moore, al mismo tiempo, se volvió activa en las redes sociales y continuó insultando a Heather. El 20 de diciembre, Brianna y sus colegas del restaurante informaron a la policía sobre el romance entre Sydney y Heather, causando indignación y llamando la atención de los investigadores que llevaban la investigación.
Los detectives citaron a Sidney para interrogarlo. Sidney fue evasivo y reservado durante todo el interrogatorio, afirmando que no estaba cerca del aterrizaje de Peachtree la noche del 17-18 de diciembre. También afirmó que no había tenido contacto con Heather y que estaba viajando con su esposa Tammy en ese momento. Los detectives sospechaban que él estaba mintiendo, pero necesitaban pruebas. Fue entonces cuando los investigadores revisaron el historial de llamadas y los registros telefónicos de Heather y descubrieron las primeras pistas, reconstruyendo los movimientos de Heather el día en que desapareció. Intentaron establecer la conexión de Sidney con estos eventos. Según Brianna, Heather recibió una llamada de un número desconocido el 18 de diciembre por solo 5 minutos. Heather luego intentó repetidamente devolver la llamada al número. A partir de la 1:35 am marcó el número 9 veces indicando su deseo de hablar con alguien que conocía. La policía pudo determinar la ubicación exacta donde se realizó la llamada. Había una cabina telefónica cerca de una gasolinera en Myrtle Beach. Las imágenes de vigilancia revelaron que un hombre desconocido estaba entrando en la cabina telefónica en el momento en que Heather recibió la llamada. Toda esta evidencia fue presentada a Sidney, quien inicialmente negó haber hecho la llamada antes de admitir que llamó a Heather para pedirle que lo dejara en paz. Tammy Moore también fue llamada para ser interrogada, donde habló sobre su matrimonio y la situación, pero negó cualquier implicación en la desaparición de Heather. También declaró que Heather llevaba un estilo de vida inapropiado y que su comportamiento era anormal. Tammy sostuvo que el problema no era solo la infidelidad de Heather, sino también su comportamiento en general. Basándose en sus sospechas, los detectives decidieron revisar todas las cámaras de seguridad del vecindario, lo que rápidamente arrojó pruebas. Poco antes de la llamada de Heather, Sidney fue grabado en video comprando una prueba de embarazo en un supermercado local. Cuando le preguntaron si la prueba era para él, el hombre respondió que era para su esposa. Más tarde se descubrió evidencia aún más convincente, grabaciones de cámaras instaladas a lo largo de un tramo remoto de carretera que conduce al Peachtree Landing. Estas cintas mostraban una Ford F-150. Es muy similar al vehículo de Sidney acercándose al lugar donde se descubrió el coche de Heather a las 3:36 am. Después de unos 10 minutos se van de la zona. Los expertos confirmaron más tarde que el SUV visto en el video pertenecía a Sidney. Él fue la última persona con la que Heather habló, y los investigadores creen que fue la última persona en verla en el Peachtree Landing. Usando los registros telefónicos de Heather, los investigadores pudieron crear una línea de tiempo de sus movimientos recientes. A las 2:30 am, el teléfono de Heather llamó al número del teléfono público que Sidney estaba usando, pero no hubo respuesta. Luego fue a Longbeard's Bar and Grill, en Carolina Forest, que no está lejos de su apartamento. Se quedó allí durante unos 15 minutos antes de dirigirse hacia Augusta Plant Drive. Luego regresó a su barba larga y permaneció allí durante 15 minutos más. Heather intentó llamar a Sidney de nuevo, pero no obtuvo respuesta, así que fue a su apartamento y se quedó allí durante 5 minutos. El teléfono de Sidney recibió otra llamada a las 3:25 am, la cual contestó, y hablaron durante 4 minutos hasta las 3:37 am. El teléfono de Heather estaba en Peachtree Landing, y ella intentó llamar a Sidney 3 veces, todas las cuales no fueron respondidas. La última llamada a Sidney se hizo a las 3:41 y para las 3:42, el teléfono ya había sido desconectado. Las grabaciones de seguridad del vehículo de Sidney sirvieron como evidencia incriminatoria. Sin embargo, se descubrió evidencia comprometedora adicional durante una búsqueda en la casa de los Moore, después de que los investigadores obtuvieron una orden de registro. De manera sospechosa, los Moore retiraron su sistema de videovigilancia del hogar el 20 de diciembre y lo reemplazaron al día siguiente. Aunque los investigadores no pudieron obtener grabaciones del sistema anterior, sí confiscaron las del nuevo. El video muestra a Sidney y Tammy limpiando a fondo el interior de su coche y luego quemando los trapos que usaron para limpiarlo todo el día en que se instaló el nuevo sistema de vigilancia. En 2014, meses después de la desaparición de Heather Elvis, la policía hizo un avance en el caso. El 21 de febrero de ese año, Sidney y Tammy Moore fueron arrestados bajo cargos de secuestro de Heather. Más tarde fueron acusados de asesinato, a pesar de que el cuerpo de Heather nunca había sido encontrado. Sin embargo, mientras estaban en la cárcel, los Moore se negaron a testificar. La policía continuó su búsqueda del cuerpo de Heather porque no tenían suficientes pruebas para procesar los cargos de delito grave.
Finalmente, los cargos de asesinato fueron desestimados. Sin embargo, el cargo de secuestro se mantuvo. Debbie, la madre de Heather, estaba decepcionada de que se hubieran retirado los cargos, pero aliviada de no tener que asistir al juicio y enterarse de los detalles de lo que pudo haberle pasado a su hija. La familia de Heather esperaba que eso motivara a posibles testigos a testificar. Finalmente, los 5 meses de Sidney Moore en custodia no son el final de la historia. En 2017 fue condenado por obstrucción a la justicia y sentenciado a 10 años de prisión. Después de esto, Sidney y Tammy estaban programados para ser juzgados por el secuestro de Heather Elvis. El caso despertó un intenso interés público y recibió una amplia cobertura mediática. En 2019, 6 años después de la desaparición de Heather, se llevaron a cabo varias largas audiencias judiciales, durante las cuales se presentaron numerosos testimonios de testigos, pruebas y evidencias de la implicación de la pareja en el crimen. Después de 2 horas de deliberación, el jurado llegó a su decisión y se hizo justicia. Sidney y Tammy Moore fueron condenados por el secuestro de Heather Elvis. Los Moore fueron condenados a 30 años de prisión cada uno por sus crímenes y la conspiración asociada. El esposo y la esposa cumplirán sus penas de manera concurrente. Después del veredicto, Sidney solicitó hablar en la corte. A pesar de la condena, se mantuvo firme en su inocencia. Se dirigió a los padres de Heather con comprensión y simpatía, diciendo que su hija era una chica maravillosa y que, como padre, lamentaba la tragedia que le había ocurrido. Admitió que no podía deshacer lo que había sucedido entre él y Heather. Pero nada podía cambiar ahora. Los padres de Heather dieron una entrevista después del juicio, que fue extremadamente difícil para ellos. Expresaron la esperanza de que esto no fuera el final, y que Sidney también eventualmente revelaran la verdad sobre el crimen. Describieron a su hija como una joven brillante y sincera que sufrió a manos de hombres engañosos y crueles. Los seres queridos de Heather organizaron una campaña en su cumpleaños en el parque público donde se descubrió su coche. Los residentes de la zona llevaron flores y donaciones al sitio del memorial. Los fondos recaudados se donaron a un centro para personas desaparecidas como un tributo a Heather y para ayudar a su familia en la búsqueda de su hija y en el descubrimiento de la verdad. El cuerpo de Heather Elvis aún no ha sido encontrado. Cada año en su cumpleaños, su familia publica anuncios de personas desaparecidas con la esperanza de atraer la atención y mantener vivos los recuerdos de ella y de otras personas desaparecidas. La madre de Phoebe Heather declaró que no podía encontrar paz hasta saber qué había pasado con su hija. Ella sigue con la esperanza de que su persistencia ayude a descubrir la verdad y que alguien eventualmente les diga qué le pasó a Heather. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. ¿Qué tan a menudo te preocupas por la seguridad de tus hijos? ¿Sabes dónde están y con quién están tus hijos ahora? Hoy en día, cada padre se esfuerza por mantener una conexión única con su hijo. Incluso si tu hijo es un adulto, tu corazón y tu mente permanecen con él. La historia que quiero contarte hoy es sobre el vínculo genuino entre un padre y un hijo. Desafortunadamente, hay personas en la Tierra que violan ese vínculo, pero más sobre eso. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo llamado Pembroke, en el suroeste de Gales. Tuvo lugar en el año 2021, es decir, no ha pasado mucho tiempo. El 17 de diciembre, alrededor de las 4 a.m., los servicios de emergencia recibieron una llamada de una residente aterrorizada. La mujer descubrió el cuerpo de una mujer en un estanque de molino, un embalse de agua dulce de 2 millas de largo cerca del pueblo. Después de llegar al lugar, los paramédicos comenzaron los esfuerzos de resucitación. Todos los indicios apuntaban a que la niña había estado recientemente en el estanque, y aún había una posibilidad de salvarla. Sin embargo, ninguno de los intentos tuvo éxito. Los médicos la declararon muerta. Estaba desnuda de cintura para arriba y tumbada boca abajo en el agua. La posibilidad de un accidente fue casi inmediatamente descartada. Los expertos médicos descubrieron marcas de estrangulación en su cuello, así como rasguños y moretones en su cara y manos. Es decir, según informes, la niña se resistió y luchó con todas sus fuerzas por salvarse. Sin embargo, los expertos confirmaron que la niña fue estrangulada antes de ser llamada y empujada violentamente al estanque. No tenía objetos personales con ella. La policía descubrió una blusa de encaje seca en la orilla, lo que indica que fue retirada antes de que la niña entrara al agua.
El resto de los objetos fueron descubiertos con la ayuda de un perro de servicio, que siguió el rastro y llevó a la policía a un callejón a 120 metros de donde se encontró el cuerpo, donde descubrieron una chaqueta y un celular. Se había establecido la identidad de la niña. Resultó ser Lily Sullivan, de 18 años, una niña inocente para su madre. Pero, a los ojos de los hombres, una joven, floreciente y hermosa chica estaba a punto de comenzar su vida independiente. Lily era la única y más bienvenida hija para su madre Sullivan, quien anteriormente había tenido 14 abortos espontáneos. Dar a luz a un bebé sano fue un evento milagroso. Compartían un vínculo único, una relación de confianza. La madre admitió que ya había aceptado el hecho de que nunca tendría hijos, y cuando nació Lily, estaba extasiada. Su hija le enseñó el verdadero propósito y significado de la vida. Lily y su familia vivían en los suburbios de Pembroke. Amigos y conocidos la describían como una chica alegre y dulce, una verdadera amiga que siempre acudía al rescate con palabras y acciones. Siempre veía lo bueno en las personas, pero solo en ella misma, y era criticada duramente. Lily era una gran artista. Era una persona creativa, que era crítica con su propio trabajo. También dibujaba bocetos de tatuajes, disfrutaba del maquillaje brillante y hacía voluntariado para una variedad de organizaciones benéficas. Siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás. Lily creció y se convirtió en una persona excelente. A los 17 años comenzó su primer año de universidad, y a pesar de su trabajo creativo, Lily empezó a trabajar a tiempo parcial por las tardes en un supermercado, a pesar de ser la única y favorita. Cumplió 18 años a principios de diciembre. A los ojos de la sociedad, ella era una hermosa joven autosuficiente que había alcanzado la edad de la independencia, el momento en que suelen comenzar las relaciones con chicos a los que les gusta salir de fiesta. Después de alcanzar la mayoría de edad, Lily comenzó a asistir a fiestas en clubes y pubs con sus amigos. En la noche del 16 de diciembre de 2021, la madre de Lily, Anna Sullivan, llevó a su hija y a sus amigos al Castle, un pub que organizaba una fiesta navideña. La noche en el pub iba muy bien. Entonces, después del pub, las chicas decidieron continuar su maravillosa noche bailando en una discoteca. Lily fue abordada para conocer a Lewis Haynes, de 31 años, quien estaba pasando la noche con amigos. Lewis era un jugador de cricket muy conocido en esta parte de la ciudad, especialmente en el club nocturno, donde había estado de fiesta toda la noche. Lily y Lewis fueron vistos besándose en el club alrededor de las 11 p.m., lo que llamó la atención de uno de los amigos de Haynes, quien apartó a Lewis y le recordó que tenía una novia y un niño pequeño esperándolo en casa. Pero las palabras de su amigo no disuadieron a Lewis, y continuó socializando con Lily, una joven que acababa de alcanzar la adultez, y un hombre de 31 años que, a pesar de tener esposa e hijo pequeño, decidió aprovecharse de la joven. Lily llamó a su madre alrededor de la medianoche y le pidió que la recogiera en unas horas. Acordaron encontrarse en un estacionamiento cerca del club. Lily salió del club a la 1:55 am, y Lewis la siguió bajo el pretexto de despedirla. El amigo de Lewis estaba esperando fuera del club. La llamó. «Quiero recordarte que tienes una novia y una hija pequeña esperándote en casa, y ella solo tiene 18 años, por supuesto». Después de escuchar estas palabras, Lily tomó su propia decisión. Pero Lewis no reaccionó y continuó siguiendo a la chica. Luego, Lewis y Lily fueron a un callejón sin luz cerca del castillo de Pembroke, que daba al estanque Mill. Lewis intentó besar a la chica de nuevo, pero Lily frustró su intento cuando escuchó el comentario de su amiga sobre la chica y el bebé. Inmediatamente decidió conducir al estacionamiento, donde su madre la estaba esperando en el coche. Anna Sullivan llamó a su hija a las 2:15 am para informarle que estaba esperando en el lugar designado. Lily dijo que estaba a unos minutos y que llegaría pronto. Todavía estaba al teléfono con su madre cuando la conexión se cortó abruptamente. La madre de Lily la esperaba en el coche, pero sus instintos maternos le advirtieron que algo andaba mal. En ese momento, Louis se dio cuenta de que la noche no iba a salir como había planeado, y que no iba a conseguir lo que quería de la manera correcta. Besarla en el club no era suficiente. Él deseaba más. Louis no estaba dispuesto a dejarla ir. Agarró los brazos de la chica e intentó quitarle la blusa de encaje por la fuerza. Entonces Lily empujó al intruso, amenazándolo con acusarlo de violación si no se detenía, y diciéndole que su hija se avergonzaría de un padre así. Estas palabras enfurecieron a Lewis, que estaba ebrio, porque estaba en el proceso de reunir documentos para el tribunal para establecer la custodia de su hija, y la atención policial hacia su persona pondría en peligro todos sus planes. Le dio varios puñetazos en la cara a Lily.
Era un hombre adulto con una fuerza física increíble en comparación con la frágil niña. Lewis no tuvo problemas para derribar a Lily. Comenzó a estrangularla agresivamente, y cuando ella dejó de resistirse, la empujó al estanque. En ese momento, un vecino informó haber escuchado a una mujer gritar, quien luego se detuvo e intentó llamar a su hija 30 veces sin éxito. Ella no volvió a contestar el teléfono. Además, la policía buscó pruebas. Vieron en las grabaciones de las cámaras de seguridad de uno de los callejones cómo la pantalla del teléfono de Lily se iluminaba repetidamente mientras su madre intentaba contactarla. Más tarde, al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, los investigadores notaron a Lewis y Lily caminando juntos por el callejón y 3 horas y 8 minutos después, otra cámara captó a Lewis apareciendo solo en el puente. El video muestra claramente cómo primero camina y luego comienza a correr. Otra cámara en la gasolinera donde Anna Sullivan estaba esperando a su hija captó al asesino solo unos minutos después, a las 3 horas y 10 minutos. Anna había estado intentando contactar a Lily durante bastante tiempo. Se puso muy ansiosa y la buscó con la mirada. Así fue como se encontró con el asesino de su amada hija. Estoy pasando junto al coche de Anna. Lewis Haynes la miró a los ojos y luego comenzó a comportarse de manera inapropiada. Escuchó a Lily y a su madre hablando sobre el lugar y la hora de la reunión, y se dio cuenta de que probablemente estaba mirando a los ojos de la madre de su víctima. Empezó a agitar los brazos y a sacudir la cabeza hacia Anna. El comportamiento del extraño parecía extraño. La madre no podía creer que solo unos minutos antes, este extraño nocturno hubiera quitado la vida a su única hija. Lewis llegó a casa alrededor de las 3:40 am con ropa mojada. Tenía los brazos profundamente rasguñados. Se volvió histérico. Despertó a su novia y le suplicó que lo llevara a casa de sus padres. Lewis fue tan persistente que la chica no pudo evitar cumplir con su solicitud. Así que intentamos escapar tan pronto como se dio cuenta de lo que había hecho. La chica no era consciente de lo que estaba pasando. En el camino, dijo: «Creo que está muerta», lo que planteó más preguntas. A las 6 am el 17 de diciembre, Luis fue arrestado por la policía en la casa de sus padres. El padre de Luis contactó a la policía, se preguntó a sí mismo histéricamente mientras lo dejaban salir qué demonios hice. Lewis Haynes enfrentó cargos de asesinato el 20 de diciembre de 2021 debido a la abrumadora evidencia. Admitió el asesinato de Lily Sullivan, pero negó haber cometido el crimen motivado sexualmente. Afirmó que mató a Lily Sullivan porque ella lo amenazó con denunciarlo a la policía por violación si seguía acosándola. Lewis afirmó que tuvo un arranque de agresión. Estranguló a Lily antes de empujarla a un estanque. Cuando se calmó y se dio cuenta de lo que había hecho, se metió en el estanque para ayudarla. Pero cuando se dio cuenta de que Lily no respiraba, huyó. El tribunal y los fiscales estatales no le creyeron. El juez declaró que si Lewis entró al agua, fue solo para asegurarse de su muerte, no para salvarla. Tenía su teléfono con él, pero no se hicieron llamadas de emergencia esa noche. Las cámaras también mostraron que no buscó ayuda de los transeúntes, sino que se dirigió directamente a casa. Antes de la sentencia, Anna, cuyo sentido de la vida se desvaneció, afirmó que cometió un terrible error esa noche. Debería haber salido del coche e ir a encontrar a Lily después de que se perdió la conexión, porque entonces habría tenido la oportunidad de salvar a su hija. Se horrorizó al enterarse de que podría haber salvado a su hija. Un mes antes de que Lily fuera asesinada, Anna Sullivan sufrió un infarto, y su hija le salvó la vida. Ella reconoció la situación peligrosa y administró primeros auxilios antes de que llegaran los paramédicos. También declaró que después de la muerte de su hija, comenzó a experimentar ataques de pánico y dejó de temer a la muerte porque era la única manera de poder ver a su hija nuevamente en el más allá. Ella describió a Lewis Haynes como pura maldad, quien, debido a sus instintos primitivos, destruyó varios destinos en un solo momento. También es terrible que Lewis sea el padre de una hija. Sin embargo, porque quería satisfacer su deseo sexual y no pudo controlar su agresión, mató a una niña inocente. El 21 de agosto de 2022, un tribunal condenó a Lewis Haynes a cadena perpetua con la opción de libertad condicional después de 23 años y 4 meses. Entonces, en 2044, el asesino podría estar libre nuevamente. Desafortunadamente, esta historia confirma nuestros temores. Vivimos en el siglo XXI, donde ya tenemos teléfonos para una comunicación rápida, Internet y otras tecnologías y aplicaciones diseñadas para mantener a los usuarios seguros. Pero ni siquiera eso ayudó a Lily a salvarse. Tales crímenes ocurren a diario en nuestro mundo, y casi siempre terminan trágicamente. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.
En una típica noche de domingo en Dallas, Texas, una joven llamada Zoe Hastings desapareció en su camino a la clase de la iglesia. Su desaparición provocó una inquietante investigación y juicio. Zoe Hastings nació el 21 de noviembre de 1996, de Jim y Cheryl Hastings. Así que era una excelente hermana mayor, pasando mucho tiempo con su hermano y hermanas menores. Los padres de Zoe Hastings la describieron como alguien que se proponía diariamente a hacer felices a los demás. Era extremadamente talentosa en la primavera de 2014. Zoe Hastings se graduó de la Booker Washington High School for the Performing and Visual Arts. Sus intereses se centraban en las artes visuales y el teatro. Mientras estudiaba allí, incursionó en la actuación y el diseño de vestuario. También estaba muy orgulloso de su trabajo como socorrista en la piscina, y al final del verano, la habían promovido a supervisora. Zoe Hastings también era graduada del Seminario Teológico de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y estaba profundamente comprometida con su fe. Consideró una oferta de 6 universidades de Texas de primer nivel, que incluía la oportunidad de servir en un viaje misionero de 18 meses para la iglesia. Realmente le importaban los demás, a veces descuidando sus propias necesidades. Le gustaba dar pequeños regalos. Zoe Hastings aspiraba a ser doctora y ayudar a las personas a adquirir conocimientos teóricos viendo documentales y videos quirúrgicos. En ese fatídico domingo, 11 de octubre de 2015, Zoe Hastings se dispuso a asistir a una clase de estudio bíblico en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Dallas, Texas. Zoe, una joven y entusiasta de 18 años, se había graduado recientemente y esperaba con ansias un viaje misionero con su iglesia en noviembre. Su partida esa tarde no fue diferente a cualquier otro día. Se despidió de sus padres y prometió regresar a casa para su cena familiar tradicional. Cenar juntos era una tradición muy apreciada. Pero la emoción de Zoe por su próximo viaje misionero la llevó a priorizar la clase de estudio bíblico ese día, así que salimos de su casa alrededor de las 4:30 p.m., conduciendo la minivan familiar, con la clase de estudio bíblico comenzando a las 5 p.m. Sus padres esperaban que regresara alrededor de las 6:30 p.m., y se fueron preocupando cada vez más a medida que pasaba el tiempo sin tener noticias de su hija. No solo fue inusual su ausencia, sino que también se perdió la clase de estudio bíblico de las 5 p.m., lo que aumentó su preocupación. Están ansiosos. Jim y Cheryl intentaron contactar a Zoe Hastings a través de mensajes de texto y numerosas llamadas telefónicas. Sin embargo, sus esfuerzos fueron recibidos con silencio. Contactaron a amigos con la esperanza de averiguar dónde estaba, pero ninguno de ellos pudo proporcionar información. Para empeorar las cosas, la familia Hastings descubrió que Zoe Hastings no se presentó a la clase de estudio bíblico. A medida que pasaban las horas y no había señales de Zoe, sus padres decidieron contactar a la policía a las 10 p.m. Sin embargo, a medianoche, las autoridades no habían respondido a su llamada. Temiendo por la seguridad de su hija, tomaron medidas y presentaron un informe de persona desaparecida mientras continuaban su búsqueda. El avance llegó en las primeras horas de la mañana del lunes, cuando los padres de Zoe descubrieron que necesitaba encontrar mi aplicación de iPhone, que estaba instalada en su teléfono. Usaron esta herramienta para rastrear la ubicación de su teléfono, lo que los llevó a un arroyo cercano a solo 5 minutos en coche de su casa. Se apresuraron al lugar, llenos de urgencia. Encontraron una escena de caos y preocupación. Paramédicos de la policía y luces intermitentes rodeaban el área, que estaba acordonada con cinta policial. La minivan de Zoe Hastings fue descubierta en una posición precaria y alarmante, con el morro hacia abajo en el lecho del arroyo, casi verticalmente sumergida en el agua. Los trágicos eventos que ocurrieron esa fatídica tarde de domingo y la madrugada del lunes arrojan luz sobre una serie inquietante de incidentes. La cadena de eventos comenzó cuando Kurt R.N.M., un miembro preocupado del público, paseaba a su perro cerca de Easton Road y Lipid Avenue. Se encontró con un hombre que se acercó a él con urgencia, informándole de un accidente de coche que involucraba a una joven en el arroyo. El extraño, visiblemente alterado, le pidió a Kurt que lo acompañara a investigar la escena. Juntos bajaron al arroyo y el hombre le informó a Kurt que la chica lo identificaría más tarde. Kurt marcó inmediatamente el 911 después de que Zoe Hastings muriera trágicamente, temiendo lo peor. Sin embargo, el misterioso hombre que inicialmente lo había alertado huyó de la escena antes de que llegara la policía. Al llegar la policía descubrió el cuerpo sin vida de Zoe Hastings.
Ella yacía boca abajo en un charco de sangre a unos 3 a 6 metros de la puerta del conductor de la furgoneta. La suposición inicial de que su muerte fue causada por el accidente fue rápidamente desmentida cuando la policía descubrió que murió como resultado de violencia homicida. La naturaleza horrible del crimen se hizo evidente a medida que surgían los detalles. La ropa de Zoe había sido alterada, su vestido había sido levantado por encima de su cintura y su ropa interior había bajado hasta la mitad de sus muslos, indicando una agresión sexual. Zoe tenía varios cortes profundos en el cuello. A lo largo de su investigación, la policía registró minuciosamente la zona en busca de pruebas. Todas las puertas de la furgoneta, excepto la del conductor, estaban cerradas. Descubrieron un cuchillo cubierto de sangre en la cima del terraplén, que sospechaban había sido utilizado para infligir las heridas mortales en el cuello de Zoe. Entonces, su teléfono, que tiene servicios de localización, proporcionó una línea de tiempo para la investigación. Mostró que su teléfono había estado en el arroyo desde las 5 p.m. Ella permaneció allí desde la noche del domingo hasta la mañana del lunes, cuando se descubrió su cuerpo. A medida que avanzaba la investigación, se descubrió que después de salir de su casa, Joe Hastings se detuvo brevemente en un Walgreens en Garland Road para devolver una película de Redbox de camino al estudio bíblico. El Walgreens estaba tan cerca de su casa que podía verlo desde el estacionamiento. Devolvió la película a las 4:42 p.m. Sin embargo, las autoridades querían saber qué pasó después de eso y por qué no se presentó al estudio bíblico de las 5 p.m. A medida que continuaba la investigación sobre la trágica muerte de Zoe Hastings, 2 testigos clave se presentaron. Los testigos dijeron que vieron a una mujer cerca de una minivan en el estacionamiento fuera de la tienda Walgreens. Uno de los testigos describió haber visto a un hombre afroamericano acercarse rápidamente a la mujer. Para su sorpresa, ambas personas entraron en la furgoneta, con el hombre detrás del volante. El segundo testigo declaró que el hombre parecía estar sosteniendo algo en la mano durante el encuentro. Después de intercambiar palabras con la mujer, ambos entraron rápidamente en la furgoneta que se alejó del lugar. El descubrimiento de ADN en el cuchillo encontrado en el arroyo provocó un avance en el caso. La evidencia de ADN estaba vinculada a un hombre cuyo perfil genético ya había sido registrado en la base de datos de las fuerzas del orden. Este individuo fue identificado como Antonio Cochran. Antonio negó rotundamente estar involucrado en el asesinato de Zoe. No obstante, basándose en pruebas de ADN y declaraciones de testigos, fue acusado de asesinato capital. Los cargos se basaron en la creencia de que el asesinato de Zoe ocurrió durante un secuestro o un intento de secuestro. La teoría predominante entre las fuerzas del orden era que el secuestro y posterior asesinato de Zoe fueron aleatorios, sin ninguna relación previa entre ella y Antonio. Cuando comenzó el juicio de Antonio Coltrane, se declaró no culpable. El caso de la fiscalía se centró en la teoría de que Zoe Hastings fue secuestrada del estacionamiento de Walgreens mientras devolvía una película de Redbox justo al otro lado de la calle de su casa esa fatídica tarde de domingo. Esta teoría fue respaldada por el testimonio de 2 testigos clave que comparecieron en el tribunal para dar sus versiones de los hechos. El primer testigo, Lester Lee Clark, se identificó como un tatuador que trabajaba cerca de la intersección de Garland Road y Pebe Road, en el este de Dallas. Testificó alrededor de las 4:45 p.m. Al acercarse al Walgreens, notó a una mujer, presumiblemente Zoe, cerca del kiosco de Redbox. Parecía estar devolviendo o recogiendo una película mientras entraba en su minivan. Un hombre afroamericano bajo y corpulento se acercó rápidamente a ella y agarró la puerta del coche, provocando una conversación animada pero breve, entre los dos que no duró más de 5 segundos. Lester declaró que no pudo escuchar lo que decían, pero sí notó que la mujer en la puerta del conductor se había movido al lado del pasajero. El hombre se subió a la minivan y se alejó rápidamente. El segundo testigo, Gary Whitman, estaba sin hogar en ese momento y declaró que estaba al otro lado de la calle del Walgreens alrededor de las 4:30 de la tarde del domingo. Describió a un hombre afroamericano robusto y corpulento que medía alrededor de 5 pies, 8 o 9 pulgadas de altura y caminaba de manera agresiva pero discreta. Pensó que el hombre estaba tratando de no llamar la atención sobre sí mismo. Gary informó que el hombre se acercó a la mujer en una minivan en el estacionamiento de Walgreens por detrás, mientras ella intentaba entrar. Afirmó que el hombre extendió los brazos para bloquear su camino y pareció sacar algo de su bolsillo. Aunque no pudo ver el objeto exacto, Gary vio a ambas personas subirse a la minivan, con el hombre tomando el volante y alejándose. La respuesta inmediata de Gary, según el tribunal,
fue buscar ayuda porque no tenía acceso a un teléfono. Se acercó a un empleado de una tienda de conveniencia cercana y le pidió que marcara el 911. El tribunal escuchó el testimonio de varios investigadores que realizaron las pruebas. Gloria John Dimick, un analista de ADN mitocondrial, le dijo al tribunal que se descubrieron varios cabellos en la escena. Aunque el ADN mitocondrial no proporciona un identificador único, puede usarse para excluir a personas. Según el análisis, el cabello encontrado en el brazo izquierdo de Zoe podría pertenecer a Antonio Cochran. Había más pruebas en contra del acusado. El ADN de Copeland fue descubierto en el mango de un cuchillo, que había estado cubierto con la sangre de Zoe. La fiscalía afirmó que después de secuestrar a Zoe Hastings del estacionamiento, Cochran la llevó a un arroyo, donde la violó y la mató. Los datos confirman que el teléfono celular de Cochran emitió una señal el domingo, cerca del lugar donde se descubrió el cuerpo de Zoe. Antes del secuestro de Zoe, Cochran envió varios mensajes de texto a diferentes personas. A la 1:48 a.m., se envió el primer mensaje de texto al vecino de Gillis Pina Cochran, Antonio, quien declaró que tenía la intención de dejar la casa que él y Gillis alquilaban juntos. A las 2 de la tarde le envió un mensaje a su exnovia, Angie Simon, informándole que Rena, quien había sido como una madre para él, había muerto el día anterior. También envió un mensaje a alguien llamado Mimi a las 2:25 p.m. y a las 3:19 p.m., diciéndole que había estado llorando, bebiendo alcohol y conduciendo sin rumbo por la ciudad. A las 4:34 p.m., el teléfono celular de Antonio se comunicó con un transceptor específico en una torre de radio de Dallas que cubría la tienda Walgreens. Antonio envió otro mensaje de texto desde su teléfono inteligente. Esta vez estaba dirigido a Frank Torres, el hermano de Gillis Pina. Realmente te necesito, hermano. No estoy seguro de qué me pasa, Frank. Ha pasado mucho. Te necesito, hermano. Antonio, según el tribunal, comenzó a trabajar como cajero en una tienda de comestibles Fiesta Mart solo 2 días antes del asesinato de Zoe. Se suponía que iba a trabajar el día después de la muerte de Zoe, pero no se presentó a su turno. El fiscal también informó al juez que se realizó un historial de búsqueda detallado en el teléfono celular de Cocker entre el 13 y el 23 de octubre. Buscó noticias locales y de crímenes 32 veces, de las cuales 5 eran sobre la muerte de Zoe. Antes de eso, Antonio había mostrado poco interés en las historias de crímenes, habiendo abierto las noticias solo una vez en el mes anterior con un informe sobre crímenes de pandillas locales. La defensa presentó un caso convincente intentando sembrar dudas sobre la afirmación de la fiscalía de que Antonio Cochran fue responsable del asesinato de Zoe Hastings. Cuestionaron la validez de las pruebas de ADN, así como la fiabilidad de los testigos. Paul Johnson, el abogado defensor de Antonio, declaró que en el momento del asesinato de Zoe, Tonio estaba ayudando a un amigo a presentar un coartada que lo ubicaba en un lugar diferente. Cuestionó el testimonio de 2 testigos clave que afirmaron haber presenciado el secuestro de Zoe. La cronología de Lester y la descripción del hombre involucrado fueron cuestionadas, lo que generó preocupaciones sobre la veracidad de su historia. La defensa también cuestionó la credibilidad del segundo testigo, Gary, quien tenía antecedentes penales y un historial de consumo de sustancias ilegales. Paul Johnson cuestionó cómo Gary pudo haber presenciado los eventos desde el otro lado de la calle y sugirió que su testimonio podría ser sospechoso. A pesar de las posibles consecuencias para él, Gary insistió en que se había presentado para hacer lo correcto y fue detenido más tarde debido a una orden de arresto activa. El desafío de la defensa incluía la evidencia de ADN. Reconocieron que se encontró el ADN de Antonio en el mango del cuchillo, pero propusieron una explicación alternativa. Especularon que su ADN podría haber estado en el cuchillo desde una ocasión anterior, posiblemente mientras trabajaba en un cine local y entraba en contacto con él. Además, la ausencia de huellas dactilares dentro de la minivan puso en duda las afirmaciones de los testigos de que Antonio agarró la puerta durante la supuesta abducción. La defensa también señaló que el médico forense no encontró evidencia de agresión sexual y que Antonio no fue acusado de agresión sexual, insinuando que esta información se utilizó para incitar al jurado. Finalmente, Paul Johnson instó al jurado a declarar a Antonio no culpable, enfatizando la importancia de tomar una decisión basada en la evidencia presentada en lugar de reaccionar a los sentimientos populares.
Animó al jurado a hacer lo que consideraran correcto. La fiscalía no estuvo de acuerdo e instó al jurado a declarar a Antonio culpable. El jurado deliberó durante casi 23 horas a lo largo de varios días. Durante este tiempo solicitaron información adicional y aclaraciones al juez sobre 3 temas específicos, incluyendo una foto de la tienda Walgreens, de mitocondrial y la cronología de las entrevistas policiales con los 2 testigos. En última instancia, el jurado condenó a Antonio por el delito menor de asesinato en lugar de asesinato capital. Antonio fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, con una multa de $10,000 con 0 centavos. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.